Ahora sí, Romanos capítulo 3. El pastor estuvo compartiendo la semana pasada, si bien leyó hasta el versículo 8, pero solamente compartió o se explicó más precisamente los versículos 1 y 2, ¿no? Se enfocó en ellos. Vamos a continuar a partir del 3 en adelante, pero vamos a leer desde el versículo 1 para entenderlo todo. Dice así: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Hasta ahí es lo que el pastor explicó. Cualquier cosita lo podemos repasar, está en el canal de la iglesia. Estas palabras, ¿no?, de Pablo expresando si había alguna ventaja para ellos, algo importante, tenía algún sentido el hecho de pertenecer al pueblo de Israel. Y la ventaja principal era esa precisamente, que tuvieron primero la palabra de Dios. No es que tuvieran una ventaja mejor que nosotros o más fácil de alcanzar la salvación, simplemente tuvieron un mayor privilegio, ¿no? Cosa que el resto del mundo todavía no, hasta el día de hoy, que sí, ya tenemos todo acceso a la palabra de Dios, ¿no? Y después, entonces, a partir de aquí, Pablo comienza a hacer un par de preguntas y se las responde él mismo, ¿sí? Y para que entendamos por qué Pablo está haciendo esto, lo que Pablo está haciendo acá es una serie de objeciones que él mismo se les responde, porque son las objeciones que él sabe que van a hacer los que están leyendo esta carta, ¿no? Dice: pues que, si algunos de ellos, ¿a quién se refiere? A los judíos que acabamos de leer, ¿no? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Y inmediatamente Pablo responde: de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia, acá fíjense que viene otra pregunta más, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Aquí la respuesta: en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero, versículo 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Amén a la palabra de Dios. Es un pasaje un poco complicado por la forma en la cual está expresado, pero lo vamos a leer y a compartir también en la Nueva Traducción Viviente a medida que lo vayamos releyendo, para poder entender mejor de qué nos está hablando Pablo, o más precisamente de qué le hablaba a la iglesia en Roma, y que hoy en día nosotros podemos leer esto. Hay un problema que todos tenemos, ¿sí? No crean que es un grupo, no son los judíos en particular, no eran los griegos, no somos nosotros en el tiempo de ahora solamente. Es un problema de la raza humana, y es que a todos nos gusta escuchar lo que queremos escuchar, ¿sí? Y muchas veces nos perdemos de lo que se nos quiso decir por escuchar lo que nosotros queremos escuchar. ¿Ustedes qué creen? ¿Es así o no es así? ¿Sí? Recuerdo cuando era joven, adolescente, estábamos en un grupo de jóvenes hablando así todos, y le hablan a una chica que se llama Adriana, y le dicen algo y no escuchaba. ¿Qué? Decía. Y en medio de todo el bullicio, otro de estos amigos con los que nos juntábamos le dice: ¡ay, Adri, estás re sorda! Y ella contesta: no estoy sola, chicos, estoy con ustedes, ¿por qué me decís eso? Fíjense, o sea, nada que ver lo que la persona le estaba tratando de decir con lo que ella escuchó, y hasta percibió que, ¿a qué te referís con que estoy sola? No me voy a olvidar nunca de ese momento. Bueno, a veces con la palabra de Dios somos así. Y el apóstol Pablo lo que está intentando hacer acá es explicarle lo que él quiere explicarle a esta iglesia que estaba en Roma, y no que se desvíen por cosas que a ellos les parecían.
¿Sí? Con la palabra de Dios muchas veces pasa así, y lo hemos visto y aclarado en un montón de pasajes. No me voy a poner a repasarlos a todos, pero sí que hay muchos pasajes donde nosotros traemos un preconcepto, decimos, este pasaje significa esto porque a mí me lo enseñaron así, pero cuando lo lees en el contexto te das cuenta que no significa lo que vos creías. Un ejemplo clave para la iglesia, para la doctrina precisamente fundamental de la iglesia, es si la salvación es por obras o por gracia, ¿sí? Y algunos se agarran de un pasaje para decir, no, mira, acá dice que la salvación es por obras, que la fe sin obras está muerta, entonces las obras son necesarias para la salvación. Pero cuando vos lees el contexto no está hablando de eso. Bueno, algo así pasaba acá, y Pablo simplemente, como viene hablando, recordemos que esto es una sola carta, desde el comienzo, del versículo 1 en particular, Pablo viene exponiendo la culpabilidad del hombre. ¿Recordamos? ¿Se acuerdan? Desde el principio, en el capítulo 1, Pablo viene exponiendo que todos nosotros, y eso incluye a judíos y a quienes, nosotros, los que no pertenecemos al pueblo de Dios. Para ellos, judíos, gentiles, es todo el que no es judío para el pueblo de Israel. Bien, y ellos y nosotros, todos somos culpables, ¿sí? Todos, como raza humana, todos somos culpables delante de Dios. ¿Por qué les aclaraba esto? Y porque ellos creían precisamente que solamente por el hecho de tener la palabra de Dios, solamente por conocerla, leerla, tenerla ahí, ir al culto, ir al templo, hacer los sacrificios, solo por eso ellos ya tenían un favor especial y no necesitaban nada más. Específicamente, lo que ellos creían es que no necesitaban a Cristo. Esto es lo que Pablo está tratando de refutar en ellos. ¿Por qué le decían ellos necesitamos a Cristo si ya tenemos la palabra directa de Dios? Y Pablo lo que trata de expresarles es que no alcanza, ¿sí? La palabra de Dios obviamente es importante, pero sin el sacrificio de Cristo, todo lo que dice el Antiguo Testamento es simplemente el preámbulo de algo que va a pasar y nunca pasa. Fíjense, como les decía, este pasaje es una serie de objeciones que Pablo le está haciendo de antemano y las responde a la típica persona que pregunta, ¿y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué? Y vos estás tratando de hablar de Dios, como contaba recién la hermana, ¿no? Que a veces uno les quiere hablar de Dios y parece que se desvían por un lado, por el otro. Y vos le decís, pero necesitas a Cristo. Ok, me contás que vivís mal, que tu experiencia de vida es esta, que tus padres fueron así, pero vos tenés que enfocarte en Cristo. Dios dice que Él te rescata como su hijo y que ahora ya no necesitas nada. Y les pone todo, y dice, bueno, pero ¿y por qué Dios permitió esto en mi vida? Y se desvían por otro tema en vez de entender el mensaje que vos le estás tratando de decir en este momento. Y esto es precisamente lo que les pasaba a estas personas. Pero esto no es por una ignorancia, no es porque les costara entender. Esta actitud es la actitud de una persona que no le interesa escuchar o entender las razones de Dios, las razones de la palabra de Dios. Y esa es la condenación de la que habla Pablo, que Dios, habiéndoles expuesto la palabra, habiéndoles expuesto todas las evidencias de que Él es un Dios real, no quisieron creer. ¿Amén? Ahí está la condenación, dice Pablo, que a un Dios manifestándose a través de la palabra, a través de la naturaleza, a través de los que van y predican, a través de todo, siguen sin querer creer. Entonces, como les decía, desde el versículo 1, Pablo viene exponiendo la culpabilidad del hombre, sea judío o sea gentil. Pero en los versículos 1 y 2, como vimos la semana pasada, el apóstol Pablo nos aclara que los judíos tuvieron, sí, una clara ventaja por encima del resto del mundo. ¿Sí? ¿Cuál fue? El haber recibido primero la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es esta la palabra de Dios cuando nos referimos a la ley de Dios? Porque él le llama la ley, ¿no? Todo lo que sería el Antiguo Testamento. Ellos tuvieron esa ventaja por encima del resto del mundo. Ahora, ¿qué pasó con esa ventaja? No la aprovecharon. Y por eso en el versículo 3 y 4, fíjense, Pablo dice, pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Ahora sí vamos a ir a la Nueva Traducción Viviente, porque lo vamos a manejar bastante con esta traducción, porque la verdad que está mucho más claro, porque la forma en la que está expresado en la Reina Valera por ahí es un poquito más complicada, ¿no? Pero dice, en la Nueva Traducción Viviente dice, es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles
¿Dios también será infiel? Y ahí responde, por supuesto que no. Aún, ven que en la traducción, en la Reina Valera, dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esa frase lo que significa es, por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Como dicen las Escrituras acerca de Él, quedará demostrado que tienes razón, que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Esto no habla de nosotros, esto habla de Dios. Está inspirado en el Salmo 51, cuando el rey David dice, a ver, porque justo puse la cinta arriba de esta parte, dice, el Salmo 51 es cuando David se arrepiente de su pecado con Betsabé, ¿no? Y dice, contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos, quedará demostrado. Perdón, tengo que leer la Reina Valera, que es la versión que todos conocemos. Dice, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, ¿no? Esas son las palabras que le expresó David a Dios después de haber pecado con Betsabé, después de haber hecho que muera el esposo de Betsabé, ¿no? Estas preguntas que leemos son las preguntas que surgían de los judíos que no querían reconocer o creer que Jesús era la parte importante de la palabra de Dios que ellos no tenían. Fíjense que el Antiguo Testamento, ¿saben qué es? Vieron que los libros tienen a veces un preámbulo para poder entrar al tema. Bueno, el Antiguo Testamento es un inmenso preámbulo para entrar al tema importante, que es la salvación de Cristo. ¿Sí? Todo el Antiguo, o sea, hay personas que pueden leer solamente el Nuevo Testamento y ser salvos. Y hay personas que pueden leer todo el Antiguo Testamento y quedarse con la historia incompleta, porque lo verdaderamente importante está ahí, en la aparición de Cristo, ¿sí? Y esa es la ventaja que ellos tenían y que la mayoría del mundo no, que ellos conocían la historia completa y no se daban cuenta de la ventaja que esto era para ellos. Por eso más adelante, en el versículo 20 de Romanos 3, fíjense lo que Pablo les dice. Dice, obviamente lo vamos a ver más adelante, pero nos vamos adelantando ahora. Romanos 3, 20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sí? ¿Para qué sirve el Antiguo Testamento? ¿Para qué sirve precisamente? Lo dice lo anoté por acá. Acá en 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todo el Antiguo Testamento es útil, pero lo importante, Pablo les está diciendo, está acá, en la obra que Cristo realizó. Y esto llevó a estos judíos que vivían en Roma a el mismo extremo peligroso que tenemos ahora en el tiempo actual, pero a la inversa, ¿sí? Ellos consideraban que con la ley podían vivir por la ley y nada más que la ley, y no necesitaban a Cristo. Ahora, ¿cuál es el otro extremo peligroso? El que vivimos de este lado. Ya tengo la salvación en Cristo, ya no necesito la ley de Dios. Ese es el otro extremo también peligroso, porque la palabra de Dios misma me dice que la ley de Dios es útil para corregir, que en ella fueron dados ejemplos para nosotros, para que veamos en la vida de estas personas lo que vivieron, y así podamos entender el sacrificio de Cristo, a qué punto quiso llegar. Esos son los dos extremos peligrosos. En Josué capítulo 1, hay un pasaje muy interesante. Josué 1, versículo 8. El Señor le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te
te saldrá bien, ¿sí? Y ahora fíjense qué curioso, el versículo 9 es el versículo favorito de muchas personas y se pasan por alto el 8, que es el más importante. Dice, o sea, como consecuencia de esto que dijo, ahora el 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y muchas personas yo he visto que tienen como lema este pasaje, mira que te mando que te esfuerces y Jehová está conmigo. Sí, pero esa es la consecuencia de lo que dijo anteriormente. Primero que nada, no te apartes de este libro de la ley. No se aparte tu pie, dice el Señor, ni a derecha ni a izquierda. Enfócate en lo que dice este libro, ¿sí? Porque esto, ahí vas a encontrar, ¿cómo es que le dice? Porque así vas a hacer prosperar tu camino. En el Salmo 1, el salmista David, ¿qué dice? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo va a ser esa persona que medita en la ley de Dios? Sí, pero después, ¿se acuerda qué sigue diciendo? Será como un árbol plantado junto a corrientes de mucha agua, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae nunca. ¡Wow! ¿Tiene beneficios tener la ley de Dios? ¿Conocer la palabra de Dios? ¿Sí? Obviamente no nos va a dar la salvación simplemente conocer la ley de Dios. Ese es el problema que tenía Pablo con estos judíos. Ellos creían que como ya conocían la ley de Dios, ya tenían la salvación ahí. De hecho, el Señor Jesús les dice a los fariseos, ustedes creen que en la ley tienen la vida, y la ley simplemente es la que da testimonio de mí. Miren si será importante. Por eso les decía que estos son los dos extremos peligrosos. No podemos vivir ni por la ley, ni sin la ley. Hay que tener mucho cuidado. Y la pregunta que Pablo hace, volvamos a Romanos 3, en el versículo 4 en el versículo 3 dice, porque si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, Dios es veraz, quiere decir, y todo hombre es mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras. Bien, ¿acaso es infiel Dios por este caso, por el hecho de que nosotros seamos infieles? ¿Puede Él de alguna forma ser infiel a nosotros porque nosotros fuimos infieles primero? No, dice Pablo, no existe manera, de ningún modo, dice en otra traducción. Versículo 5. Y si, recordemos que estas preguntas van así, las tira Pablo una detrás de la otra para dejar, como quien dice, ¿vieron el boxeador? Cuando entra, no sé si a alguien le gusta el boxeo, o han visto. Hay técnicas de boxeo que sabe que cuando dan un golpe bien y está un poco atontado, el coso, no tienen que parar y tienen que seguir tirando los siguientes golpes hasta derribarlo. Bueno, Pablo hace exactamente, y Pablo sabía de este tipo de deporte porque ha dado ejemplos tanto de correr como el de tirar golpes al aire, ¿no? Pablo sabía de estos deportes que se jugaban ahí en Roma, ¿no? Y Pablo hace esto, tira un golpe, una derecha y una izquierda. O sea, tira una pregunta, una respuesta. Una pregunta, una respuesta. Una pregunta y una respuesta para que no tengan tiempo de autojustificarse. Dice versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, acá esta versión está buenísima porque acá se ve que está suponiendo que alguien va a preguntar esto. Dice, sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. Ah, mira qué pícaro. Claro, como Dios es bueno y es perdonador, entonces pequemos porque así se va a mostrar lo perdonador que es Dios. ¿Qué les parece esa lógica? Está buenísima, ¿no? Dice, sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? ¿Por qué nos castiga Dios? Sí, precisamente su perdón muestra su fidelidad. Esta era una picardía que estaba surgiendo, que más adelante lo dice en el versículo 8, hagamos males para que vengan bienes. Esta lógica obviamente es totalmente ridícula, no tiene ningún sentido, pero fíjense lo que es la mente humana que Pablo les tiene que aclarar, porque él ya sabía, obviamente inspirado por el Espíritu de Dios, ya sabía que se les estaba metiendo esta idea en la cabeza. Ya estaba esta idea en la cabeza instaurándose, Satanás la estaba metiendo de a poquito de que, bueno, fíjense que hasta el día de hoy hay algunos que creen así, bueno, pero el Señor Él es misericordioso, Él conoce las intenciones de nuestro corazón y nos ama a pesar de todos los pecados que vamos a cometer. Sí, en parte es cierto, pero eso no quiere decir que tengamos que ir a cometer esos pecados.
Esto me hace pensar, y es excelente que Pablo use la palabra fidelidad, porque si hay un lugar donde la fidelidad tiene que estar marcada humanamente, ¿a dónde suele ser? En el matrimonio, ¿sí? Es la primera institución, como hemos visto acá en esta congregación, es la primera institución creada por Dios, directamente por Dios, para el hombre y la mujer. Y no solamente eso, fíjense que es la infidelidad es la única razón que Jesús pone como motivo de divorcio, solamente la infidelidad sexual, y no para buscarla, sino para decir, bueno, salvo en caso de fornicación, nada más, pero como último extremo. Pero el matrimonio es algo que no se puede disolver fácilmente. Pero ¿qué hace una infidelidad dentro del matrimonio? Lo mismo que hace con nuestra relación con Dios, ¿sí? Si yo, y perdón mi amor que te ponga como ejemplo, pero vamos a poner como ejemplo, mi esposa me es fiel plenamente, y yo sé que ella me es fiel plenamente, así que ¿qué voy a hacer? Le voy a ser infiel, para que quede más evidente lo fiel que es ella, porque ella me va a perdonar y me va a recibir de nuevo. ¿Qué piensan de ese pensamiento? Que soy una porquería si pensara de esa forma, ¿o no? Tristemente hay gente que piensa así, y saben que su pareja les va a ser fiel. Bueno, el Señor es así con nosotros, Él nos es fiel, y vamos a volver arrepentidos, y vamos a volver clamando perdón, y ¿saben qué es lo más triste? Que Él nos va a perdonar. Ahora, ¿esa relación va a quedar igual que antes? Hay una cosa muy impresionante que nosotros hemos visto, tristemente, en muchos matrimonios, que ha pasado esto, ¿no? Donde ha habido una infidelidad sexual y la otra parte decidió perdonar y recibir de vuelta a la pareja. ¿Saben qué pasa? Nunca la relación vuelve a ser la misma. La infidelidad a Dios rompe la relación de una forma que aun cuando nos volvemos a unir con Dios, nunca vuelve a ser lo mismo. Él nos perdona y nos recibe. Pero si teníamos un ministerio, nunca va a volver a ser lo mismo. Si Dios nos había dado un pastorado, ser algo, lo que sea, dentro de la congregación, jamás vuelve a ser lo mismo esa relación. Hay un ejemplo muy fuerte que yo no lo conocía, me lo contó un pastor hace muchos años, y hace poquito me salió un video sobre, no sé quiénes recordarán al evangelista Jimmy Swaggart, ¿sí? ¿Qué pasó? Precisamente este hombre tenía una iglesia de miles de miembros, predicaba en televisión creo que casi todas las noches, y había millones de estadounidenses viendo a Jimmy Swaggart, ¿sí? Y no voy a especificar qué fue toda la tramulla que hubo con otro pastor, pero la cuestión es que le mandaron a una mujercita, el tipo cayó en pecado sexual, se desmoronó su ministerio, según él, se arrepintió, pidió perdón, fue restaurado, ahora nunca más volvió a ser Jimmy Swaggart. Perdió todo, de la iglesia de miles de miembros, quedaron los más fieles y los que dijeron, hey, somos hermanos en Cristo igual, por más que haya pecado, no nos queda otra. Y se quedaron ahí siendo ovejas de este pastor que había pecado tan fuerte. Pero la mayoría de la iglesia, si tenía una iglesia de miles de miembros, se le convirtió en una de Mirador del Lago. Terminó siendo así. Nunca más volvió a ser lo mismo esa relación. Bueno, con Dios es igual. Con Dios es así. Nunca más. Y por eso es importante que no tomemos a la ligera la palabra de Dios, no tomemos a la ligera el perdón de Dios. ¿Qué va a pasar, dice Pablo, con aquel que pisoteare la sangre de Cristo? No es un juego esto. Y eso es lo que Pablo le está tratando de decir. ¿Qué? Porque, lo leamos ahí, dice, sin embargo, alguno podría decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a los otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? Dice, esto no es más que un punto de vista humano, esto no es más que pensamientos de hombre, ¿no? Dios no puede, hermanos, atentar contra sí mismo. Él es fiel. Él va a seguir siendo fiel igual aunque seamos horrendamente infieles. Y acá nuevamente los traigo a la importancia de conocer en profundidad la palabra de Dios, la ley de Dios. Hay dos personas del Antiguo Testamento que a mí me tienen, desde que lo leí y luego lo volví a releer, me acuerdo, con el tiempo, hay dos historias que a mí me impactan de lo que es la bondad y la fidelidad de Dios. Y no son muy conocidas. La primera es no me acuerdo el nombre exactamente, del esposo de Jezabel. Acab o Acán. Me parece que era Acab. Acab, exactamente. La persona más
cobarde, pusilánime y mala persona que pudo haber habido fue el rey Acab. Sin embargo, hacia el final de su vida, Dios le dice, al profeta le dice, ¿has visto que Acab se ha humillado? Dijo, pero todo lo que hizo y lo que le permitió hacer a la esposa Jezabel y todo lo que pasó, ¿qué queda en nada? Pero Dios no puede negarse a sí mismo. Y Acab se arrepintió y Dios lo perdonó. Y luego sigue el peor rey de Israel, el peor de todos. De acuerdo a mi punto de vista, de acuerdo a lo que yo leí, no vi ningún peor rey, que por lo que dice la palabra de Dios, que no hubo peor que él, el rey Manasés. También, como les digo, son pequeños fragmentos que por ahí nos perdemos. También, de lo peor que pudo haber salido del pueblo de Israel. Y sin embargo, al final de su vida, dice, buscó a Dios y Dios lo perdonó. Hermanos, Dios no se puede negar a sí mismo. Ahora, dice la palabra de Dios en Salmo 1, bienaventurado, dichoso, el que no anduvo en consejo de mal. Bienaventurado, dichoso de nosotros si aprovechamos que tenemos la palabra de Dios para vivir en santidad. Mucho más para nosotros, gloria a Dios. Porque Dios nos va a perdonar si pecamos, pero nunca va a ser lo mismo. Y si Él nos tenía planeado para alguna actividad de titulares, vamos a pasar a ser suplentes. Y si seguimos en el pecado, vamos a pasar a ser el aguador. Y si seguimos incitando el pecado, nos va a mandar a tribunal. ¿Sabes qué? Mejor quédate sentadito, calladito en la iglesia, no digas nada. Lo que yo tenía planeado para vos ya lo arruinaste. Algo así pasó con el rey Saúl. Él tenía planeado para el rey Saúl ser el primer gran rey de Israel. Y mira lo que hiciste, mira cómo termina. Versículo 7, Romanos. Acá lo leo en la Reina Valera rápidamente y lo voy a leer luego en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero si mi mentira, nuevamente otra de estas excusas que tenía esta gente, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Acá la forma en la que está escrito el versículo 8 es complicado, pero ahora lo vamos a entender mucho mejor en la Nueva Traducción Viviente. Está mejor ordenada la forma de la frase. Dice, versículos 7 y 8, dice, sin embargo, alguien podría seguir argumentando. ¿Por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él? ¿Ven que seguían con este pensamiento pícaro? Algunos incluso nos difaman, dice Pablo, asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Y esta palabra final con la que termina acá, merecen ser condenados, es lo que en la Nueva Traducción, en la Reina Valera dice, cuya condenación es justa. ¿Sí? Acá está diciendo, se merecen el infierno las personas que piensan de esta manera. Las personas que creen esto merecen el infierno al cual se están dirigiendo. ¿Por qué? Porque están pisoteando la sangre de Cristo. Porque están abusando de la gracia de Dios. Porque conscientemente saben, dice, que están en pecado, que necesitan una vida de santidad y siguen diciendo, total Dios me va a perdonar, total Dios me va a perdonar, total Dios me va a perdonar, total Dios. Esas personas, dicen, merecen lo que van a vivir. Aquí Pablo termina esta oración. ¿Saben cómo se llama esto? Esta frase que hace al final, al menos escrita acá en la Nueva Traducción Viviente, está bastante claro, que dice, los que dicen tales cosas merecen ser condenados. ¿Esto saben cómo se llama? Se llama una oración imprecatoria. ¿Sí? Es una oración condenatoria, que la mayoría de nosotros no podríamos decir. ¿No? ¿Cómo nosotros vamos a decir que alguien se merece el infierno? Pero hay un problema, o mejor, hay una clave. Acá estamos delante de lo que el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 12, versículo 31 al 32, habló como el pecado imperdonable. ¿Se acuerdan cuál es el pecado imperdonable? La blasfemia contra el Espíritu Santo. El atentar, se refiere a atentar con nuestras palabras contra el Espíritu de Dios. Dice el Señor Jesús ahí en Mateo, lo vamos a buscar rápidamente, para que no sea yo recordando simplemente, sino que leamos específicamente lo que dice. Acá en Mateo capítulo 12, para que entendamos el contexto
el Señor acababa de sanar a alguien con el poder de ¿quién? Obviamente con el poder de Dios, con el poder del Espíritu de Dios que estaba en él. Él acababa de sanar a alguien y los fariseos decían, este sana con el poder de Satanás. Decían. Entonces a esto, o sea, estaban atribuyéndole al diablo la obra del Espíritu de Dios. Entonces ahí el Señor Jesús un poquito como que se enoja y les dice, versículo 31, por tanto os digo, Mateo 12, 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia es palabras malintencionadas, insulto, todo lo que salga de nuestra boca que vaya en mala intención, quiere decir. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Pero la blasfemia contra el Espíritu, y Espíritu está en mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo de Dios, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Acá la palabra siglo en realidad se refiere a mundo. No le será perdonado ni en este mundo, ni en el mundo, ni en el reino eterno que viene de Cristo. Eso se refiere, no se refiere a siglos de años. Cuando dice acá siglos, se refiere a, por eso dice el fin de los siglos, el fin de los tiempos o el fin del mundo. No le va a ser perdonado ni en esta vida ni en la otra, que habiendo tenido la palabra de Dios frente a tus ojos, que habiéndola entendido, ¿sí?, te rebeles contra ellas y digas, esto es algo del diablo. O en el caso de estos hombres, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban abusando de la gracia de Cristo. Estaban diciendo que no importaba el pecado, porque de todos modos la sangre de Cristo te limpia una y otra vez. Vos dale, andá y tirate al barro de la mugre, que Él te va a limpiar una y otra vez. Dice el apóstol Pablo, la condenación de estas personas que piensan así y que predican así es justa. Se van a ir al infierno con todas las leyes de la ley. Hermanos, tomemos en serio, volvamos a Romanos, tomemos en serio estas advertencias. Porque a veces, yo sé que cuando nos ponemos a pensar, yo nunca blasfemaría contra el Espíritu Santo de Dios. Uno lo piensa y dice, realmente yo nunca. Pero tengamos en cuenta que los fariseos que decían estas cosas salían de su corazón. No entendían lo que estaban diciendo realmente. Realmente estaban convencidos de la inmundicia que decían. Y así obra Satanás en la vida de las personas. Nos hace creer que tenemos la verdad y podemos atentar contra la palabra de Dios, como Pablo dice estaban haciendo estas personas. Podemos atentar contra la palabra de Dios sin darnos cuenta. Por eso debemos someternos a Él. Por eso tenemos que cada vez que oramos, cada vez que venimos a la casa de Dios, cada vez que nos ponemos en nuestra casa en oración, Señor, y a eso me refería cuando empecé la enseñanza. ¿Qué es lo que vos me querés decir a mí? Nunca debemos abrir la palabra de Dios, ¿sí?, ya sea el Nuevo Testamento o la ley, el Antiguo Testamento, lo que sea. La parte que elijamos leer o que el Señor nos guíe a leer, nunca puede ser, a ver qué saco de esto. A ver qué aprendo, a ver de qué me sirve esto. No, Señor, ¿qué me querés decir? ¿Qué quisiste decir a través de esta palabra? ¿Cuál era tu intención? Y no para qué me sirve a mí, porque capaz que yo justo tengo planes de hacer un viajecito y justo encuentro un pasaje que más o menos, mirá, sí, el Señor quiere que recorra el mundo y el Señor quiere que haga esto. Está bien, no tiene nada malo recorrer el mundo, pero estamos usando mal la palabra de Dios. Y así es como han surgido las peores blasfemias contra la palabra de Dios. Así es como han surgido las peores enseñanzas, tratando de adaptarlo a algo que no querían decir. En estas palabras el apóstol Pablo lo que está tratando es de dejarnos sin excusas. Cualquier excusa que nosotros tengamos, mejor vayamos a la palabra de Dios y a ver qué es lo que el mismo Señor nos quería decir. En este caso, Él es, en primer lugar, Él es fiel y su fidelidad no va a cambiar porque seamos infieles nosotros. Amén. El Señor los bendiga, hermano.